un parqué que la llenó de brillante y olé de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era bellero, que si de los hombres estaba burlando, hasta una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que todas horas llora por los rincones. ¿Se puede? Siempre reía. ¿Pasa usted, señora? Muchas gracias. No está la mamá de usted, ¿eh? No hace un 2 minutos. Lo que no sé es cómo no se la encontró usted en la casa puerta. Si quiere usted esperarla... Bueno, si no molesto, esperaré un ratito. Pase usted y siéntese. Muchísimas gracias. Ay, ¿Es usted amiga de mamá? no tengo el gusto de conocerla. Mira, es que yo venía... Ya verás tú a lo que yo venía. Yo es que venía precisamente... Pues ya verás. Tardará mucho en venir. Supongo que no. Ha ido a la calle Bailén a buscar informes de una criada. El disco diario. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo está el servicio de esta Sevilla? ¿Cómo está ese ganado? Algunos dicen que son familia, y sí que lo son, sí. Porque dan una de disgustos, madre mía. Precisamente el domingo tuve que tirar una al arroyo. Sí. Porque es que me ponía los nervios. Porque yo soy muy vehemente. Muy nerviosa. Mira, el agua de asar es mi alimento. Y esta me ponía a atacar. Era sucia, mal hablada, maloliente, maleducada, atea. ¿Matea? No, atea. Que no creía en Dios ni a tres triquitraques. Y lo tenía que decir a cada momento. Mira, ¿qué traía el puchero a la mesa? Dando un golpe. Y enseguida te decía, ¡ay Dios! Que traía los garbanzos, el postre, la pescadilla. Lo mismo, dando golpes con los platos. Y lo mismo, ¡no hay Dios! No, ni Dios, ni platos, ni nada. En fin, ya te digo yo que muy nerviosa me ponía, muy nerviosa. Pero vamos a ver, ¿y yo aquí a qué venía? Pues no me lo ha dicho usted todavía. No, ¿y a qué venía yo? ¿Hablar con tu madre? ¿Eso será? Supongo que sí, claro, habla con tu madre. Venía yo, madre mía. ¿Y este hombre quién es? Mi padre. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Ahora está un poco mayor. No sé, ¿y a quién se parece este hombre? Según dicen a mí. ¿A ti? Pues no sé. No sé. Yo es que esto de los parecidos. Madre mía. Tengo un vicio, anda tu pobre padre. Tengo un vicio con esto de los parecidos. Mira, igual me recuerda un anuncio o al león de ese de la fuente de la plaza. No lo sé. El otro día yo estaba. Dale que te pego. Cavila que cavila. Y cavila que cavila. En saber quién era el mochuelo que había en la plaza y mi mundi. Y al final supe quién era. ¿Y quién era? Un notario vecino mío. ¿Sabes? ¿Te ríes? Pues muchas cosas más me han pasado. El otro día me voy yo a una granja. Y en eso que veo una codorniz en una jaula. Y yo mirándolo. ¿Y a quién se parece esta codorniz? Y dale que dale, y cavila, a ver a quién se parece la codorniz. Y al final caí. ¿A quién se le parecía? A mí. ¿A usted? A mí. ¿Qué? ¿Te ríes? Yo no sé si sería por el pelillo que llevaba yo ese día, por los ojos que se me habían irritado de tanto campo ahí, de tanta tierra, por la cola del pico del pájaro. No lo sé. El caso es que me fui de allí dando golpes. Como la criada. Otra clase de golpes. Pero en fin, ¿a qué venía yo? No me lo ha dicho usted todavía. Este vicio que tengo yo, de hablar o no venga a cuento, es que me tiene perdida. El otro día me tuve que ir a mi médico, a don Servando. Y le dije, don Servando, míreme usted, a ver qué me pasa en la lengua. ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Qué? Con mucha guasa. Yo le encuentro la lengua un poquillo fatigada, ¿sabes? Pero bueno, ¿a qué venía yo? ¿A poner a su marido con un trapo? Pues no lo sé.
No lo sé. Ya no sé a lo que venía yo. Ah, sí. Ya lo tengo. Qué memoria la mía. Qué memoria la mía. Si es que no me acuerdo de nada. Sin embargo, mi marido tiene un memorión. ¡Ay, qué memorión! Se acuerda de los Reyes Godos, de aquí para allá, de todas las islas de la Patagonia, de todos los países del mundo. Un memorión. Es un asombro de hombre. No se le olvida nada más que se ha casado, ¿no es así? Eso sí. Eso se le olvida muy de vez en cuando. Pero ya estoy yo aquí para recordárselo, ¿eh? No te creas tú, que ya estoy yo aquí para recordárselo. Pero vamos a ver, ¿a qué venía yo? Es que este vicio mío que tengo yo de hablar, que ya me perdí otra vez. ¿A qué venía yo? A decirme que a su marido le gustan las aceituneras, ¿no? Pues sí. Pues mira, y yo no hago nada más que repetírselo. Pero tú ya te irás enterando ya. Tú ya te irás enterando. ¿Yo? Sí, tú. ¿De qué? Que a ti te interesa mucho. Bueno, Sí, de lo pendón que es mi marido. De lo pendón, de lo dual y de lo pendenciero. no más. No más, porque mira, yo pensaba que en este mundo y en la tómbola a mí me había tocado el marido más guapo, más listo, más vicioso, más pendenciero que había en el mundo entero. Pues me tocó otro. ¿Sí? ¿Cuándo? A los 9 meses de casarme yo con mi marido. ¿Un hijo? Un hijo que me va a dejar calva de tanto disgusto que me da. Madre mía, no son. ¡Cielito! ¿Qué? ¡Cielito! Es a mí. No, es a mí. ¡Cielito! ¡Mira qué nube de tormenta! ¡Mamá! ¡Ja! Doña Lía. Sí, doña Lía. La mamá de este cangrejo de río que es tu novio. A esto venía yo, ¿sabes? A esto venía yo. Yo he de decirle a usted. Tú te callas, te sientas y me escuchas. Pero si no hablo. A callar se ha dicho. Escúchame. Tu novio es un pingo. Un pingo. Que le gustan todas, toicas. Lleva a 3 o 4 al retortero, ¿sabes? Oh, y les dice unas cosas. Cielito lindo, ojitos de mi vida, mora de mi harén, sangre negra. Le escribe unas cartas. Le gusta la prima, le gusta la vecina, le gusta aquella. Toicas. Seguro que a ti te dice que qué pelo más bonito tienes. Y que caídos de ojos. ¿A que sí, cariño? Sí. Claro, sí, ya lo sabía yo. Tú calla y escúchame a mí. Pero si no hablo. Si es que no hace ni falta, que para eso estoy yo aquí, para explicártelo. Porque para eso ha venido aquí doña Lía, ¿sabes? Tú sabes el consejo que le da el papá al hijo. ¿Qué? Que mientras tenga 3 o 4, pues está bien. Pero que en el momento que tenga una, le rompe una pata. Vaya, pero Y papá, yo, de verlo reírse, tengo la vesícula biliar picadita para croquetas. Y para tu casa que me he venido yo, para abrirte los ojos, que los tienes muy bonitos, porque a mí me han dicho que tú eres muy buena y muy buena sabedora de Dios. Y he venido, porque yo ya sé que ese trucha te ha dejado ciega, que yo lo sé. He venido para que esos ojos no lloren lo que han llorado los míos. Para que cuando tú entres a tu cuarto, tu hombre huela a ti, no a otra. Que yo ya sé que no me está haciendo ni puñetero caso, o ya. Que doña Lía está como una cabra, también. Que mis palabras se las lleva el viento, pues sí. Pero que conste que yo ya te he avisado. Que conste que yo ya te he avisado, porque yo te he hablado de la cría, ¿verdad? Pues sí. ¿A que sí? Sí. Pues cállate y escúchame. Pero si no hablo. Que te calles, tú déjame a mí. Vale, sí, sí. Vale. Pues resulta que la cría le gustaba al hijo y al padre. Vaya, hombre. Sí. Es que mira, aquí en esta casa... Oh, trae para acá. Sí, tenía razón de observarme. Es que tenía todo avanzado. Que me quedo sequica. Espérate. Pero cállate. Si no hablo. Que estoy calladita. Tú escúchame a mí. Mira. Aquí entra el albañil de ahí enfrente. Y tú ves un albañil. ¿A que no ves un hombre? Pues no. Vale. Ahora entra
carbonero. ¿Y tú y tu madre veis el carbonero? ¿A que no veis un hombre? Pues no, pues mi marido y mi hijo no. ¿A quién trae la tripicañera esa de ahí enfrente? Y es una mujer, aunque huela a tripas. Entra la trapera y es una mujer, aunque huela a trapos, que le gustan todas. Todas. La última que le gustó a mi marido. Bueno, la última. A mi marido siempre son las últimas. Porque en un ataque de estos, desde los que me entró, yo me fui a casa de ese. Porque en mi casa se han cambiado los papeles, ¿sabes? Yo soy Otela y él es Desdémono. Cualquier noche mientras duerme, le abro la cabeza mientras está durmiendo. Pues allá que me voy yo en un ataque de celos de estos de Caín, a casa del coco ese. Y cuando me abre la puerta... ¿Qué pasó, doña Lía? ¡Ay, doña Lía, doña Cuernos! Bueno, usted perdone. ¡Ay, cuando me abre la puerta, qué ataque de risa! ¿Quiere usted una casita de tila? ¡Ay, qué horror de mujer! ¡Qué horror! ¿Pero sabes por qué? ¡De lo fea que era! ¡Un coco! ¡No sé homo! ¡Madre mía! Y por eso mi marido me abandona a mí, que yo todavía estoy de muy buen ver. Y así es que yo nada más ver la otra ataque de risa. ¿Quieres una tacita de tila? Bueno, calla, Lucero. No, que yo aquí ya he venido a tenerte lo que tenía que decir. A ti y a tu madre, como no estás, se lo cuenta. Para que sepa tu madre que tu novio es el pillo más pillo que pone pan y que bebe vino. Y está todo dicho, y muy buenas tardes, porque a esto venía yo. A esto venía yo, que está tuya muy bien escrita. Ha dicho un célebre autor que en cualquier juego de amor, ya sea fácil o sencillo, como entra a jugar un pillo, el pillo es el ganador. Que se grita